Bueno, pues para iniciar, vamos primero a tratar de comprender mayor cabalidad lo que es un menor. Realmente yo creo que todos tenemos el concepto, ¿no? De lo que es un menor. Hola, compañera de gracias. Pero lo comprendemos, ¿no? Desde un punto de vista muy general. Para nosotros un menor de edad, pues es alguien que aún no ha cumplido los 18 años, ¿no? Y se encuentra en toda esa esfera, digámoslo así, ¿no? De los 0 a los 18 años. Sin embargo, pues bueno, para la legislación sabemos que no es así. Para la legislación, la minoría de edad, al menos en la legislación mexicana y sobre todo hablando del menor infractor, pues es más reducido este intervalo de tiempo, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis? Porque al final, bueno, en la legislación civil, el menor de edad, pues sí está contemplado, ¿no? Desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Pero en el ámbito penal no es así. Como siempre, pues bueno, yo busco de dónde vienen las palabras. En este caso, la palabra menor es una palabra que también viene del latín, obviamente, del latín minor, que se traduce como más pequeño que otro. En este sentido, pues bueno, ¿no? Cualquier persona que pues tenga menor edad que yo, menos edad que yo, bueno, Serafín, buena tarde, pues sería un menor. Y digo, en la, en lo coloquial, pues sí, ¿no? Tengo un hermano menor, ¿cuántos años tiene menos que yo? 10. Ah, bueno, eso no quiere decir que no tiene aún los 18 ni mucho menos, ¿no? Es por eso yo creo que es importantísimo que logremos entender bien la minoría, sobre todo por qué se contempla la edad que se contempla. Hablamos de factores psicológicos, de factores sociales, que ya en conjunto nos ayudan a entender mejor el porqué de esta división, aunque también es válido, ¿no? Que al finalizar, pues tengamos un punto de vista diferente, ¿no? Sobre todo porque justamente hay ciencias como la psicología, la criminología, que señalan que el humano, el ser humano, desde que nacemos ya tenemos genéticamente una guía, tendencia hacia lo bueno y lo malo. O sea, si ya identificamos lo bueno de lo malo, no todo, pero ya somos capaces de hacer esa distinción. Por eso cuando somos bebés, y seguramente quienes somos papás, pues lo hemos vivido, quienes hemos convivido con bebés, pues también no hemos aplicado la técnica de me doy un zape, me doy un tope con algo y el bebé empieza a reírse, jajaja. Ja, ja. Ese bebé se ríe porque al final él asocia que eso que pasó nos causó dolor y eso a él le complace, a él le reconforta. A pesar de tener poquito tiempo de vida, ellos ya sienten esa satisfacción de ver cómo otros se hacen daño. Eso, pues aquí en China, ¿no? Pues está asociado con la maldad. La maldad, que bueno, es un concepto amplísimo, pues contempla, ¿no? Justamente el, el alegrarse de que a otras personas les sucedan cosas negativas, ¿no? Y los bebés son capaces de entender eso. Los bebés lo ven desde el principio cuando mamá les está dando pecho. También los bebés de repente la muerden y se dan cuenta cómo mamá reacciona.
Entonces, replican eso cuando quieren molestar a su mamá. Y si son capaces de acordarse y de replicarlo, quiere decir que somos capaces desde esa edad de reconocer el bien y el mal. ¿Por qué entonces la legislación no puede o no quiere reconocer a los menores de 18 años como capaces de cometer actos malvados y entenderlos? Si realmente sí somos capaces, si sí tenemos esa capacidad, ¿no? Está comprobado. Pero bueno, será una discusión tal vez que tendremos más adelante. De manera general, ¿cómo entendemos al menor hoy en día? Pues esto lo vamos a analizar también acorde a la legislación mexicana, a nuestros usos y nuestras costumbres. Nuestro país, como muchos otros, ¿por qué no decirlo? Es uno de los lugares donde consideramos que la mayoría de edad la alcanzamos a los 18 años. Hay otros países como Estados Unidos que sabemos contempla la mayoría de edad hasta los 21, que si nos vamos a lo fisiológico, a lo psicológico, a lo médico, pues realmente sería lo más correcto que aquí en México también hasta los 21 años alcanzáramos esa mayoría de edad. Aunque también hay pruebas que han mostrado que realmente a nivel de nuestra psique es muy difícil asociar a la par una edad biológica con una edad mental. Hay gente, y seguramente todos tenemos a alguien, conocemos a alguien así, que ya es grande, no sé, 50 o más años, o tal vez no tanto, vámonos más cercanos, ¿no? 40 y tantos, 50, 60 años. Gente que a esa edad se sigue comportando cual si fuese un adolescente. Nos ha pasado, todos hemos conocido a alguien así. Que a lo mejor sí ya tiene familia y todo, pero sus acciones, el cómo habla, el cómo se conduce, pues nos invitan o nos llevan a pensar en un adolescente, ¿no? A pesar de que por fuera ya aparenta una edad importante, pues sus acciones nos demuestran todo lo contrario. Esto es lo que pretende probar la psicología en ayuda de la criminología para que las legislaciones del mundo rectifiquen el camino, ¿no? Rectifiquen esos, pues, ¿por qué no decirlo, errores, ¿no? Que se cometen no solo en nuestra legislación, sino en la de muchos lugares del mundo, y que deja fuera de responsabilidad, al menos de manera directa, a aquel menor de edad que infringió la ley, ¿no? Entonces, bueno, de manera coloquial, el menor es aquella persona que no ha cumplido los 18 años en nuestro país. Para la psicología, ¿qué es un menor? Para la psicología, un menor es una persona que no ha alcanzado la mayoría legal, lo que implica que su desarrollo físico, emocional y cognitivo está en proceso de maduración y por lo tanto necesita protección y tiene una capacidad legal limitada. La psicología, como vemos, no pone una edad, un número. La psicología dice cuando no se ha cumplido, no se ha alcanzado la mayoría de edad, dando espacio a que las legislaciones pongan esa fecha, ¿no? ¿Cuántos son esos años que se necesitan para alcanzar la mayoría de edad?
Eso. Hay países, por ejemplo, como Irán, que hoy se encuentra en guerra, ¿no? Con Estados Unidos. En Irán, legalmente, la madurez, la mayoría de edad, se alcanza en los varones a los 15 años y en las mujeres oscila entre los 9 y 13. ¿Por qué entre esa edad? Bueno, porque en las mujeres se determina un cambio importante en su desarrollo, pues la llegada de su primer periodo, ¿no? Entonces, por eso es que allá en Irán lo asocian también con este fenómeno y como este fenómeno más o menos sucede en ese intervalo de los 9 a 13 años, por eso para los iraníes, esa es la edad en la que una mujer alcanza la mayoría de edad. Es baja y también en los varones, ¿no? 15 años. Por el contrario, hay países, les hacía el comentario, pues Estados Unidos, otro país que se llama Oman, también es un lugar en donde la mayoría de edad se alcanza hasta los 21, en Tailandia es a los 20, en Corea es a los 19, y en el resto del mundo podríamos decir que el promedio son 18 años. Pero, pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo hay esa disparidad. Y justamente eso nos lleva a esta confusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayoría de edad real? Hay obviamente test psicológicos que nos permiten conocer la edad mental de una persona. Esos test, pues bueno, nos sirven, ¿no? Como medios de prueba. En algunos casos, ¿no? Obviamente, como abogados, pues hemos de analizar, ¿no? Si es la prueba idónea o no. Porque al final del día es entrar en conflicto, ¿no? Pues con la legislación que lleva muchísimos años siendo. ¿Por qué los menores son tratados diferentes? Bueno, porque se supone que por toda esta etapa de cambios que padecen, se encuentran más vulnerables que el resto. Hablábamos de que están en desarrollo físico, emocional, cognitivo. Se están desarrollando físicamente, se están desarrollando mentalmente y están haciendo también cambios emocionales. Cuando somos bebés, yo les mencionaba, ya somos capaces de distinguir el bien y el mal. Sabemos que esto le duele a una persona y por eso nos da risa que le suceda. Eso de alguna manera, pues es la maldad. Pero no estamos completamente conscientes, ¿no? De por qué nos da ese gusto. El bebé, digo, sabe que nos duele, sabe que le duele a mamá si le muerde una boobie, pero lo que más disfruta él, pues, es ver la reacción de mamá, ¿no? A lo mejor mamá cada que lo muerde, pues, da un gritito, se mueve, brinca, no sé, y eso es lo que el bebé, pues, le causa regocijo, ¿no? Cuando nosotros jugando con un bebé hacemos como que nos pegamos y ¡ay!
y el bebé se ríe, pues bueno, él le da risa, ¿no? Ver cómo es que cómo es que reaccionamos, ¿no? A esa conducta que él está empezando a aprender. Pero realmente él no entiende, él no dice, ay, ojalá que le muerda a mi mamá la boobie, un día se le caiga. No, el bebé no lo hace con esa intención. Todavía no es capaz su raciocinio de llevarlo a ese punto. Ya que crecemos, conforme nos vamos desarrollando, bueno, vamos siendo capaces de entender mejor el bien y el mal, vamos siendo más capaces de asociar lo bueno y lo malo. Eh, Eso nos hace poner, o nos pone, mejor dicho, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando somos pequeños, somos más fáciles de engañar, somos más fáciles de manipular. Por la inocencia que aún hay en nuestra mente, por ese cruce de umbral, es que nos encontramos en esta posición, ¿no? De vulnerabilidad. Aunque ya somos más conscientes y ya hemos tenido X número de años para ir aprendiendo sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo que sí y no se puede hacer, etcétera. Eh, Les decía, estas cualidades que nos ponen en desventaja desde la perspectiva jurídica han estado siempre en pugna. Quienes defienden el por qué sí está bien mantener esta minoría de edad, y entre quienes dicen que no, que lo correcto es que pues no se considere tan incapaz al menor, toda vez que, por ejemplo, en materia civil, desde los 14 años, pues ya son tomados en cuenta. Son tomados en cuenta los menores al momento de un proceso de divorcio, por ejemplo. Entonces, dicen los que saben, ¿no? ¿Por qué en materia civil y familiar si permites que tengan cierta participación, si los pones al escrutinio de X número de personas? El menor, bueno, la mayoría de edad. En este sentido, yo les acabo de comentar, en México es 18, en promedio es así. Hay un lugar donde son los 15 y los 13 años, en otros los 21. Hay esta disparidad. Sin embargo, si analizamos las cifras de hechos delictivos, por ejemplo, y la edad que tienen, los que delinquen, pues nos vamos a poder dar cuenta que no es realmente tan significativo.
Nuestra legislación en materia de justicia para adolescentes nos habla de un menor de 12 años, un menor que sí puede ser imputado, aunque no de la manera que lo hacen con un adulto. Un menor que está en este intervalo y hace una distinción entre esos menores que aún no alcanzan la mayoría de edad, pero que tampoco son tan pequeños, y ahí entran los adolescentes. Esta etapa, ¿no? Para la legislación mexicana, de aquellos menores de 12 a 18 años, ha venido modificándose en recientes tiempos. Hace 15 años. Nos dice que estos de 12 a 18 deben de ser tratados de una manera diferente a los de 12 años y menores. Estos adolescentes, dice nuestra legislación, que tienen que ser juzgados de una manera distinta, que sí pueden ser ya objeto de alguna pena corporal, aunque pretenden dejarlo como última opción, pero sí reconocen, ¿no? Pues bueno, al menos un poquito de responsabilidad en ellos. Vamos a darnos cuenta que todos los asuntos relacionados con esto, estos menores son juzgados de manera muy similar a los adultos, aunque la mayoría de sus resoluciones, pues bueno, no buscan dejarlos en libertad, atendiendo justamente a esa decisión. Dice la legislación que, bueno, se le va a castigar al menor, pero también a sus padres. No es que se les castigue, pero se les va a combinar a que sigan. La culpa se reparte entre el menor, el padre y la sociedad. Nos hacen pensar, nos hacen creer que realmente la sociedad, ¿cómo es castigada? Bueno, colaborando con la reinserción de este menor. Los padres, obviamente, colaborando con la reinserción del menor, pero también procurando que el menor acuda. A los papás nos van a mandar al psicólogo junto con el menor infractor. Van a tratar de que en ningún momento ese menor quede en un estado de indefensión emocional, física, etcétera.
Por otro lado, vamos a desmenuzar más ese concepto de la minoría, hablando de sus cualidades, que es la vulnerabilidad, la dependencia, la plasticidad cerebral, el juicio mental que tienen. Esa vulnerabilidad es esa situación en la que se encuentra algo o alguien. Esta vulnerabilidad está presente, ¿no? En todo el ser del adolescente, del menor. Físicamente, bueno, no lo vemos. Se analiza cómo es que, perdón, les decía, ¿no? Lo podemos observar. Vemos a un menor y físicamente, pues bueno, ¿no? Son personas de corta estatura, no porque así se vayan a quedar, sino que bueno, no sabemos que vamos creciendo conforme vamos evolucionando, digámoslo así. Lo podemos ver también, ¿no? En ciertos rasgos psicológicos. Lo vemos en el tono de la voz, en cómo se conducen. Al hablar con ellos nos damos cuenta no solamente de cómo es su tono de voz, sino todo lo que piensan, desde el tema de conversación que se elige, ¿no? Si nosotros les damos la oportunidad. Y al menor de edad de 12 a 18 también se le puede apreciar, aunque a veces pues sí ya es un poco más complejo, ¿no? Nos habla de la dependencia. Un menor de edad, pues sabemos, ¿no? Depende totalmente de su padre, de su madre, de los dos, de un hermano mayor. El menor de edad, aunque sí sería capaz de valerse por sí mismo, aunque sí sería capaz de proveerse. Atendiendo un asunto y muy insistentes. Les decía, aunque se pueden valer por sí mismos, aunque podrían generar recursos, aunque hemos visto a muchos menores en los semáforos, antes los veíamos en las tiendas de autoservicio, ahora ya no, pero siguen estando presentes en gran parte. A pesar de todo eso, pues bueno, ¿no? El que lo puedan hacer fácilmente no es tan sencillo, ¿no? Por eso muchos de ellos pues terminan en las calles pidiendo limosna. Este menor, con más razón, no puede proveerse, el de 12 a 18, puede proveerse, ya es más capaz, ya entiende de manera más clara las instrucciones. Este menor de que estamos hablando ya tiene sus habilidades cognitivas casi completas y más
cuando decidió seguir dependiendo. La dependencia también es algo que sucede a petición de parte, vamos a decirlo así, ¿no? Todo el mundo ha tenido problemas muy importantes, algunos más que otros. El menor decide, insisto, ser dependiente, quedar siendo dependiente de sus padres para ahorrarse el esfuerzo, para emplear su tiempo en otras situaciones. Y como muchas veces estas decisiones no son las más adecuadas, por eso nos habla también de la plasticidad cerebral, es decir, eso es una cualidad que tiene nuestro cerebro. Esa cualidad de nuestro cerebro, de literalmente ser como una barra de plastilina, por eso se llama plasticidad cerebral. La poseemos desde que nacemos y se detiene en la mayoría de los casos con la muerte. Hay algunos síndromes, algunas enfermedades. Nos deja ver cómo es que nuestro cerebro pues se va moldeando acorde a qué, pues al molde que nos ponen, acorde a qué, pues a las manos del artista. Lo peligroso de aquí pues es que ese artista somos nosotros mismos, ¿no? Esa plasticidad, esa moldeabilidad nos hace susceptibles a percibir de manera errónea, nos hace. Cuando somos pequeños, esta plasticidad es más evidente. Cuando somos pequeños, lo notamos más. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos bebé, vemos que ya empieza a hacer su mayor esfuerzo para poder comunicarse de manera verbal. Nosotros como padres lo detectamos y empezamos entonces a moldear el cerebro del niño, de la niña. Nosotros los papás, pues empezamos, ¿no? A ver, di papá. Y ahí estamos, ¿no? Repitiéndole los vocablos. Papá, mamá. Así como tiene esta facilidad nuestro cerebro, esa cualidad de irse moldeando. Así como la plastilina que se queda en la intemperie y empieza a endurecerse. Nuestra plasticidad también se reduce si dejamos de ocupar al máximo. Pues, hablamos también del desarrollo del juicio. El juicio es esa acción de determinar
¿Cuál de todas las posibilidades existentes? Durante esta etapa somos muy viscerales, nos dejamos llevar. Este, este desarrollo del juicio no es unificado. Todavía los psicólogos no alcanzan a determinar en qué porcentaje se va desarrollando, dependiendo de la edad, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, no saben si a los 5 años nuestro juicio está en desarrollo o ha alcanzado, mejor dicho, 10% de desarrollo y luego a los 7 el 60 y luego a los 80, ay, digo, y a la siguiente etapa, pues a qué porcentaje, ¿no? A los 7, pues qué porcentaje, ya va el 70%, no. No hay una manera de determinarlo como tal. Sabemos que todas las cuestiones mentales, psíquicas, pues realmente no son cuantificables. Lo tratan de hacer, sí. Los psicólogos han creado muchas pruebas. Pero han sido capaces de decirnos, ¿no? Ciertas acciones, hasta ciertos alimentos, por ejemplo, que nos ayudan a mejorar esa capacidad cognitiva que es el desarrollo del juicio. Cuando hablamos de lo cognitivo, son cuestiones que tienen que ver con nuestra mente, con el cómo aprendemos y qué necesitamos para hacerlo. Estas 4 cualidades del menor, la vulnerabilidad, la dependencia, la plasticidad cerebral y el desarrollo del juicio, son cosas que se presentan en diferente proporción en cada uno de los menores. Por eso es que es muy difícil que veamos una sentencia de menores que sea similar a la otra por un delito idéntico, similar. Cosa que llega a pasar en el ámbito penal, por ejemplo, ¿no? En el ámbito penal han podido unificar en muchos casos, por ejemplo, las sentencias, ¿no? Ah, pues estos dos mataron al mando de un vehículo automotor, los dos iban borrachos. Bueno, pues estos dos individuos les ha de tocar una pena idéntica y si no muy similar, porque la conducta fue la misma, castigan conductas, sobre todo resultados de esas conductas, no les importa mucho el cómo, el por qué, etcétera, sino se basan justamente en una unificación de criterios. En justicia para menores no, porque digo, aquí los procedimientos para menores son también diferentes a los de los adultos. En este van a ir de la mano, acompañados los menores de un psicólogo, de un trabajador social.
su representante, ya sea que sea el victimario o sea la víctima. Por eso podemos encontrar a dos menores que robaron un objeto similar en un sitio similar, pero a uno le dieron una pena de 1 año y al otro de 2, ¿no? ¿Por qué llega a suceder esto? Bueno, porque al final del día, el juzgador, echando mano de lo expresado por el psicólogo, por el trabajador social, el juez de uno pudo haber tomado en cuenta que a lo mejor este menor del caso A era huérfano, el menor del caso B no. Pudo haber tomado en cuenta que a lo mejor ninguno es huérfano, pero el del lado A está atravesando un problema económico difícil, él y su familia. Siguiendo con esto y adentrándonos más al ámbito jurídico, bueno, el menor de edad es la persona que no ha alcanzado los 18 años de edad y que por lo tanto su capacidad legal es restringida. Para la mayoría de los trámites a realizar necesita hacerlos un mayor de edad. Para la legislación, el término menor hace referencia a que esta gente necesita una protección especial. Aunque con los adultos se supone, la criminología nos dice que debiésemos también tomar en cuenta cómo ha impactado, cómo ha influido la sociedad en el individuo que delinquió, realmente no lo hacen con tanto énfasis, no lo hacen, no son tratados de la misma manera porque se encuentran, ¿no?, en mayor riesgo que los adultos. El Estado contempla que estos menores que cometieron un error y por eso están en el sistema de justicia penal para adolescentes, pues bueno, tienen que tener esa segunda oportunidad, ¿no? El Estado se cree todavía con la obligación, ¿no?, de cuidar a estos menores. Ahí, así hayan hecho lo que hayan hecho, ¿eh? Hubo un caso importante allá en Nuevo León, de unas personas, no sé si se apellidaban ellos Santos Coyo, era el presunto homicida, ¿no? Pero pues, el caso fue muy mediático, lo conocimos aquí en el centro, obviamente allá. Este personaje que cometió los homicidios era menor de edad, ¿no? Sin embargo, ahí el Estado dijo que menor de edad ya casi cumplía la mayoría. El Estado, pues, pensó en este tipo merece, sobre todo por el número de vidas que quitó. Este individuo sigue preso,
Pero si buscamos en los anales de la historia, vamos a encontrar casos algo similares en los que sus responsables ya están fuera. Yo les decía, el sistema de justicia penal para adolescentes trata de reintegrarlos, de reinsertarlos a su sociedad. En algunos lugares se les da, cuando terminan su pena, hasta un estímulo económico para que ya continúen por el buen camino, ¿no? En algunos lugares no estoy diciendo que propiamente aquí en nuestro país, y obviamente esto no lo contempla como tal la legislación, ¿no? Este es el aspecto social que tiene la justicia para menores. Sabemos que los menores son capaces de ejercer unos cuantos derechos, aunque la mayoría corresponde a sus padres o tutores. Conforme vamos creciendo, esos derechos van aumentando, se va transformando la manera. Esto de tener un sistema jurídico específico no es nuevo. Sin embargo, la separación que se da, desde esta idea, digo, el nombre lo dice, y va de la mano del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Buscan que con estas modificaciones que hay, todavía sea menos probable que los menores ingresen a las rejas. No imposible, pero sí es muy difícil. Sobre todo cuando, como les decía, no hay manera exacta de cuantificar qué tanto es el grado de madurez que tiene el menor. Seguramente varios de nosotros hemos tratado con niños. Nosotros podemos, ¿no? Darnos solamente una idea de lo maduro que puede estar una persona. Yo les hablaba hace rato de test, que sí los hay. Obviamente en el sistema de justicia para adolescentes hay trabajadores sociales, ya les había dicho, hay psicólogos, hay abogados especialistas, hay fiscales especialistas, el juez mismo es especialista. Estos personajes que intervienen en el sistema de justicia para adolescentes deben sí o sí mostrar expertise. Hola Miguel, buena tarde. Suficiente y conocer cómo es que se debe de tratar a un adolescente, ¿no? Cómo es que se le debe de hacer saber todo lo que está sucediendo, porque parte de la labor justamente en la justicia para adolescentes, para todas las partes, es que se le vaya traduciendo al menor.
Por eso requiere profesionistas especiales. Pero yo les decía, aunque los hay pedagogos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, realmente sucede como con los defensores de oficio. Hay, pero son pocos. Aunque no es muy común que un menor llegue al sistema de justicia, aún así, sí vamos a encontrar casos nuevos cada año. Y se procura que las determinaciones que se tomen, aunque son ajenas a estos profesionales, porque les decía, son muy pocos los que hay, no se dan abasto, sí se procura que su desarrollo no se vea tan impactado, ¿no? Con esta acción, pues el sistema nos dice, tenemos fe nosotros en que el menor que cometió un error, pues bueno, no lo va a dejar ahí como un error, no volverá a suceder, no voy como estado que topármelo de nueva cuenta en otro momento. Existe, se crea esta ley de justicia, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley, les decía, es relativamente nueva. Esta ley nos dice, punto por punto, cómo es que ha de ser ese sistema que trabaje con los adolescentes, los menores infractores. Aunque se enfoca en los menores de 12 hasta 18 años. Habla muy poco de los menores de 12 años, aunque no los excluye por completo. Dice esta legislación, como les había ya comentado, que los castigos, en el caso de un menor de 12 años que haya delinquido, pues tendrán que ser aportados, afrontados por el tutor y el menor mismo. Esta legislación contempla ya preceptos de derechos humanos, todo lo que contempla la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, está tomado en cuenta en la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley que les acabo de mencionar, pues obviamente tiene su origen. Buscan proteger la dignidad de los menores infractores, buscan lograr la reintegración del adolescente, del menor infractor, buscan obviamente proteger sus derechos, pero sobre todo buscan que las penas sean proporcionales. Contempla medidas muy diferentes a las de los adultos. Para un adulto, pues qué genial sería, ¿no? Que lo castigaran obligándolo a ir al psicólogo, por ejemplo.
Digo, para cualquier adulto cuerdo, pues el ir al psicólogo más que un castigo, pues debe ser una recompensa, ¿no? Hoy en día entendemos que todos necesitamos de ayuda psicológica, en mayor o menor proporción, pero todos, lo recomendable es que fuésemos, que visitáramos constantemente al psicólogo, porque el psicólogo, pues bueno, nos va a ayudar a entender un poco mejor el porqué de las cosas junto con la criminología, pero también nos va a decir de qué manera vamos a colaborar todos los que le rodeamos a ese menor infractor. Nos va a tratar de explicar el por qué es culpa nuestra de que ese menor haya faltado, ¿no? A lo que dice la ley, que también obviamente es subjetivo. Esta ley nos dice, los menores de 12 años que cometan un delito quedan exentos de responsabilidad penal. Solo se les aplicará un protocolo de protección que incluye medidas de protección y atención médico-psicológica, mientras que a sus padres o tutores les corresponderá hacer frente a la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito cometido por el menor, ¿no? ¿A poco los papás nos vamos a la cárcel si nuestro hijo se vuelve el menor infractor? Pero a los padres sí les va a corresponder reparar el daño según lo estime el juzgador. Esta reparación, pues bueno, no ha de ser acorde al daño causado y va a ser aparte de la multa que le impongan por la comisión del ilícito. Esta reparación del daño que van a hacer sus padres tendrá que ser lo suficiente como para que la víctima se considere. Este sistema, que aunque no es de reciente creación, sí es de reciente modificación, puede ser que mi menor hijo vio el carro del vecino andando con la puerta abierta, obviamente con la llave pegada, y se le hizo fácil. Nos va a imponer
a los tutores, además del pago. Ah, les estaba poniendo el ejemplo, ¿no? Mi hijo toma el carro del vecino, va, lo choca. Uno puede pensar, bueno, le voy a pagar lo que cuesta el carro, ¿no? Y los que saben de carros van a decir, pues se lo pago a precio del libro, ¿no? Pero no, ¿qué va a decir el juez? ¿Sabes qué? El vehículo, obviamente lo va a tener que demostrar el afectado, ¿no? Lo va a decir, ¿sabes qué? El vehículo era la fuente de trabajo de tu vecino, el vehículo. Me va a decir el juez, como era su fuente de ingreso, le vas a pagar, sí, si tú quieres, el costo del libro, pero le vas a dar una compensación económica por X número de días que el señor ha perdido y que va a perder hasta poderse comprar de nueva cuenta un vehículo. Y esto pues va a elevar muchísimo más nuestra sanción. Además, el juez nos va a decir, ¿sabes qué? Necesitas acompañar a tu menor hijo. Aunque él es menor de 12 años, pues ya cometió este error. Vas a tener que acompañarlo a sus terapias, tú también participar. También puede imponerle a la sociedad, aunque aquí no lo menciona, también le puede imponer a la sociedad un castigo, aunque es muy poco común, muy poco común. De hecho, generalmente pues es en favor de la comunidad. También llega a suceder que no sea así. Contempla esta legislación que si el menor no tiene padre o tutor, el Estado les va a designar uno de oficio. Es decir, la comunidad le puede imponer, aunque no sea un castigo, pero sí ciertas cuestiones. Por ejemplo, puede el juez hacer que acuda una caravana, digo, aquí en el Estado de México, en este sexenio de gobierno, la gobernadora ha implementado un programa de gobierno que se llama Caravanas. Caravana por la salud, por la seguridad, por cada porquería, ¿no? Podría ser que un juez penal imponga y solicite la colaboración del gobierno del Estado para que haya una serie de jornadas, ¿no? Este sistema también señala, por ejemplo, si va a ser internamiento, las cualidades que debe de tener el lugar. Trata de respetarse, eso sí hay que reconocerlo. Un poco más las cuestiones de hacinamiento y todo eso, pero al final, pues bueno, no están superadas del todo. Esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es un texto que tiene 266 artículos, que está dividido para su estudio en 5 libros.
y que publicaron en 2016. Tiene 10 años apenas que se publicó esto, así como sucedió con el sistema, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligó a todo el país a migrar al sistema penal oral, pero lo hizo dándoles un plazo de gracia a las entidades para alcanzarlo. Esta ley nacional también dio un plazo para que todos los gobiernos de los estados. Esta ley tiene su origen en nuestra Constitución, en el artículo 18, párrafos 4, 5 y 6, que a la letra dicen: la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Dice también que será aplicable a quienes se atribuya la comisión, eso ya lo he dicho. Perdón, dice, este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos a asistencia social. La asistencia social es un concepto muy amplio. Realmente, cuando habla de asistencia social a la Constitución, pues es ese acompañamiento que yo les decía, ¿no? De trabajador social, con psicólogos, con médicos, con obviamente, ¿no? El personal del Poder Judicial. Van a obligar a los menores de 12 años, por ejemplo, que infringen la ley, a que acudan durante un tiempo determinado a terapia. Van a obligar a que trabajadores sociales inspeccionen, corroboren cómo es la condición de vida del menor, entendiendo que es un factor determinante para que el menor delinca, ¿no? Al menos así lo piensa la sociología. La psicología no tanto. Todos hemos visto y hemos conocido de historias de personas que tienen, por ejemplo, una posición económica muy cómoda y a pesar de eso, roban. Esta gente pues no roba por necesidad, realmente tiene el dinero para comprarse todo eso que se está robando. Estas personas realmente delinquen por un problema mental, por un problema en su psique, ¿no? Es gente que pues obviamente no necesita el objeto que se está robando, pero la sensación que le da el llevarse algo que no es suyo y que nadie se dé cuenta, esa sensación de infringir la ley, pues está presente en el pobre, en el rico y en el más o menos, ¿no? Entonces, la psicología reconoce que no es una determinante, la sociología sí. El derecho social, entonces dice, bueno, al menor de 12 años vamos a someterlo a este tipo de programas, vamos a llevar al psicólogo, va a ir el trabajador social cada determinado tiempo. En teoría, pues bueno, el trabajador social va a identificar, ¿no? ¿Qué es eso que falta? ¿Por qué es que falta?
¿Sabes qué? El trabajador social va a decir, ¿sabes qué? Mira, es muy pobre. ¿Por qué? Porque su papá no tiene un trabajo, su mamá tampoco, viven en hacinamiento, 6, 8, 10 personas en un cuarto, viven en condiciones precarias, mismo número de personas, ¿no? Compartiendo un servicio sanitario nada más, compartiendo un espacio. Y entonces, en teoría, pues el Estado va a tener o tendría que poner cartas en el asunto. Y colaborar para que esta situación cambie. Se tendría que gestionar, por ejemplo, la adquisición de una vivienda mejor en un sitio diferente. Se tendría que gestionar que el responsable, que el que lleva el alimento, el que provee, se acerque al empleo, ¿no? Si no tienen servicios de salud, bueno, tendrá que procurar que también se les brinde este acceso, ¿no? Si el menor no va a la escuela, pues tendrán que analizar el por qué no va. Ah, es que no va a la escuela porque está lejísimos. Bueno, en teoría, ¿no? Pues el Estado tendría que gestionar una escuela más cerca, tendrá que gestionar. Si no puede poner una escuela cercana, pues algún apoyo, alguna beca, ¿no? Para que el menor pueda asistir al colegio. Tendrá que acercar hasta el esparcimiento. Parte del desarrollo integral de una persona contempla también el esparcimiento. Si un niño, si una persona no tiene un lugar para poder distraerse de su rutina, esto va a generar que la persona pues vaya haciendo una acumulación de estrés y de emociones negativas que van a propiciar, ¿no? Alguna mala conducta en el individuo. El Estado, cuando habla de asistencia social, es realmente encargarse de todo eso. El Estado se está obligando ahí a tomar cartas en el asunto de todo eso. Obviamente, pues es imposible, ¿no? Si esto es promesa de campaña cada 6 años, cuando va a haber elección de gobernadores, de presidentes, de gobernadores y del presidente de la República, también es promesa de campaña cada 3 años, ¿no? Que se inician los procesos electorales para diputados, senadores, presidentes municipales, y no se consigue, pues cuánta posibilidad hay de que se consiga en este sentido, ¿no? Es por eso que podemos entender el por qué gran parte de los delincuentes lo son. He escuchado un par de ocasiones
de delincuentes que salen en la televisión, que fueron aprendidos, por lo que podemos pensar que son delincuentes pues de alto impacto, ¿no? Que cuando dan su reseña, ¿no? Criminal, pues nos dicen, ah, estuvo en una correccional, estuvo en el tutelar para menores. Y es entonces cuando nos damos cuenta que el sistema está fallando, que ha venido fallando, que va a seguir fallando. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener el recurso suficiente, porque cada vez es menos el recurso que existe, porque cada vez se le hace más complejo al gobierno saciar nuestras necesidades. Hoy podrán decirme, es que hay muchas becas, hoy sí dan muchos apoyos, sí, pero están mal direccionados. Son apoyos que se pueden y se están convirtiendo en problemas. Esas becas que les dan a muchos jóvenes son empleadas de manera errónea. Son jóvenes que ocupan ese dinero para embriagarse, que ocupan ese dinero para comprar vicio. Y en lugar de estar resolviendo el problema de raíz, lo estamos acrecentando, lo estamos haciendo más grande. Componer esta situación, pues obviamente implica un cambio total, radical en el sistema, ¿no? Desde el kinder, desde el preescolar, nos deberían de empezar a guiar. Si bien es cierto que desde pequeños nos acercan un poco, tenemos, bueno, ahora ya no, la nueva escuela mexicana modificó eso. Teníamos asignaturas como la ética, el civismo, formación de valores, estas asignaturas que, bueno, nos permitían, ¿no? Entender mejor cómo relacionarnos con la sociedad. ¿Cómo es que el Estado, ¿no? Ha fallado, se ha venido descomponiendo. Y a pesar de que la intención fue buena con la creación de esta ley que sustituyó a una que le antecedía, pensando que esta nueva ley reduciría la incidencia delictiva en los menores, cosa que no es así. Nos permite darnos cuenta cómo es que realmente, pues al Estado poco o nada le preocupa, ¿no? Estas cuestiones. En papel, encantados, en papel, wow, nos interesa súper, queremos que todo marche bien, pero en la práctica es donde siempre hay fallas, ¿no? En la práctica es donde se hace por un lado, pero por el otro se deja de hacer. Se medio hace por un lado, por el otro de plano no se hace nada. Se le apuesta mucho a un programa, a una conducta, pero se desatiende otra. Y bueno, agradezco mucho su tiempo.